Hola amigos, bienvenidos a Rimbio 35. Aquí estamos de nuevo con todos vosotros y hoy de la mano de Pedro Amorós. Hola amigo, ¿cómo estás? Encantadísimo de siempre estar contigo aquí en tu programa, por supuesto en tu canal y desde luego con todos tus espectadores que para mí son queridos amigos y bienvenidos al canal mío de Aventura del Misterio, que siempre es un placer recibirles. Claro que sí, amigo. Hoy compartiendo tertulia contigo, creo que va a ser un tema apasionante porque vamos a hablar de los aliados de la humanidad. La humanidad cuenta con entidades superiores de orden superior que de alguna forma nos están ayudando aunque no lo podamos percibir. Este es el tema de hoy, porque pensamos que la red está saturada precisamente de datos, de abducciones, de todo lo que es el concepto granja humana, todas las actividades y experimentos que están llevando a cabo todo tipo de entidades, como los grises, los reptilianos, los dracos, y se está hablando mucho de todo eso, pero sin embargo, casi nunca hablamos del lado positivo. ¿Hay un lado positivo? Esto es lo que hoy nos estamos preguntando, Pedro. Y me gustaría que empezaras tú exponiendo tu visión, luego yo ya daré mi punto de vista, pero me gustaría que primeramente me respondieras a esta cuestión, ¿no? ¿Quiénes son los aliados de la humanidad, si es que existen? Qué buena pregunta, qué buena pregunta y muy buen planteamiento. De verdad te felicito por el programa porque creo que hacía falta hablar un poco de lo que es la parte positiva de todo esto que supuestamente pues, nos está acechando de alguna manera y que no conocemos bien, ¿no? En primer lugar, yo creo que el ser humano se comporta de una manera instintiva. Desde el principio de los tiempos, y lo hablamos hace poquito en otro programa sobre el tema de las extinciones masivas, ¿no?, donde hablábamos y perfilábamos un poco la figura del ser humano como el resultado de una evolución que evidentemente está ahí, una evolución antropológica, una evolución de sistema, de formas de ver, de formas de pensar, de formas de actuar incluso, que hemos ido heredando con el tiempo. Nosotros hemos evolucionado, valga la redundancia, de nuestras propias costumbres, y muchas de estas costumbres han quedado ancladas y han pasado a formar parte de los instintos más profundos que tiene el ser humano. Y me quiero ir por este derrotero para que lleguemos a comprender cómo desde tiempos antiguos, cuando el hombre prehistórico vivía en las cuevas, en las cavernas, iba creando deidades, iba creando demonios, iba creando figuras adversas que con el tiempo fueron cambiando, desde sacrificios a los dioses, ofreciéndoles incluso la propia vida de los personajes, de las mujeres más bellas de una tribu, por ejemplo, o de los jugadores de pelota, por ejemplo, que habían ganado de los poderosos, para así apaciguar la ira de los dioses. Estos dioses que tanto en la historia antigua pues han ido conformando un poco la existencia del ser humano, con el tiempo han ido transformándose. Tiempos incluso desde los Anunnaki, que también conoces tú, tiempos antiguos, tiempos prehistóricos, pasando por tiempos bíblicos y por supuesto llegando al nivel evolutivo de prácticamente nuestros días, donde el nivel conceptual de estos dioses varía y cambia de una forma extrema hasta el punto de pensar en que este tipo de dioses puedan llegar a conformar lo que es la visita extraterrestre. Fíjate dónde me voy. Evidentemente, con el paso del tiempo y la evolución técnica del ser humano, hemos podido ser capaces de decodificar muchas tecnologías y el empleo de fuerzas que en ese momento, en esa época de la historia, no podíamos entender los seres humanos primitivos, ¿no? Y hoy en día, claro, a la luz de la tecnología hemos podido ver que efectivamente se trataba de seres tan físicos y corpóreos como nosotros, de otra naturaleza, de otro orden, pero al fin y al cabo físicos, que incluso copulaban con las mujeres de la Tierra y se procreaban, dejaban descendencias y linajes, ¿no? Pero realmente, dentro de este, vamos a decir, de todas estas
teorías y conclusiones a las que hemos llegado muchos ufólogos. Está claro que estamos en manos y hemos estado en manos siempre de entidades superiores, que es como si jugaran al ajedrez con nosotros, ¿no? Como decía don Salvador Freixedo, ¿no? Los humanos, decía, vivimos en un ajedrez de gigantes, decía, ¿no? Realmente son los que controlan y dominan absolutamente todo, incluso las leyes, como sabes, la ley del Hammurabi, que fue cuando el dios Shamash le entrega al gobernador de Babilonia, le entrega las leyes, y ahí en esa tabla de basalto están inscritas todas las leyes que son incluso hoy en día funcionales, muchas de ellas, ¿no? Penas de todo tipo, las leyes del matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, claro, todo prácticamente ha venido de la mano de los dioses, todos los conocimientos. Ahora, eso sí, aquí vemos como hay investigadores tan válidos y tremendos como Fran Parejo, el abogado cordobés, que es un gran investigador español que yo recomiendo a todos que vayáis a su canal, Un Salto Cuántico. Y Fran Parejo, que aparte que es un gran investigador, es un mejor amigo aún, es un gran amigo mío. Por supuesto, él tiene una visión mucho más radical que la mía en cuanto a este tema, y a veces hemos tenido nuestros riff y rafa, nuestros pequeños debates, pero lógicamente esto es normal, no todos los investigadores estamos de acuerdo, ni con JL y con Iván Martínez nos pasa lo mismo. Ellos tienen una visión, cada uno tiene su... vamos a decir, su concepto, ¿no? Unos se van más para al borde de la balanza, otros más para el centro, entonces es difícil llegar a ser unánimes en esto, ¿no? Fran Parejo se considera anti-alien, ¿eh? Eso significa que para él la mayor parte de entidades alienígenas son oscuras, son negativas. Yo estoy de acuerdo con él hasta cierto punto. Pienso que hay un remanente de entidades que sí son positivas, pero solamente por lógica llego a esa deducción. Es decir, es imposible que en el universo, con todas sus múltiples formas de vida, todos sean malos, todos sean negativos, todos sean entidades larváticas o vampíricas que se alimentan energéticamente del ser humano. Eso, vaya por delante, creo que es de lógica aplastante que tiene que haber también entidades de un orden muy superior a nivel moral y ético. Y eso significa que estas entidades nos estarían vigilando, nos estarían... No me gustaría utilizar la palabra controlando, porque de eso ya se encargan las negativas. Porque este planeta, para quien no se haya enterado aún, está en manos de entidades demoníacas. Estos dioses que consideraban los antiguos, sí, al fin y al cabo extraterrestres, pero no olvidemos que la naturaleza de estos, la mayor parte de las veces han demostrado ser demoníacos. Muchas veces podemos hablar de extraterrestres, pero también de demonios. Porque realmente estos seres lo único que quieren es absorbernos la energía. Bueno, yo desde mi vertiente de investigar los textos antiguos me di cuenta de que había una serie de entidades que a lo largo de la historia iban asociadas a Enki, y iban asociadas al conocimiento. Por un lado, Enki venía representado por la serpiente, pero también por el pez. ¿Y qué es lo que pasa con el pez? Pues que es algo que trae cola, nunca mejor dicho, porque cuando nos situamos en los orígenes de Sumeria aparece un personaje llamado Oannes, que es una entidad pues semianfibia que sale del mar del Golfo Pérsico, y ahí empieza a instruir a los humanos, y estos seres se convierten en los reyes, que luego habitan las grandes ciudades mesopotámicas, se convierten en sabios. Y encontramos un texto llamado Los 7 sabios del mar. Y uno de ellos, uno de estos 7 sabios creados por Enki, era nada más y nada menos que el mismísimo Adapa. Que realmente la traducción de Adapa sería sabio nacido del mar. Y ahí nos encontramos con que a lo largo de toda la historia estos seres fundan culturas, escuelas de misterios para instruir a los seres humanos. Les ayudan en la agricultura, en la ingeniería, en la construcción, en las artes, en el conocimiento. En el cultivo de la piedra, en el cultivo de la piedra. Exacto. Y en la astrología y la astronomía. Sí, señor. Y claro, todo esto, Pedro, ¿qué sucede? Que luego nos vamos a África, nos vamos a Mali, y ahí están los Dogon, que nos hablan de los Nomo. Y resulta que la representación que hacían estos africanos de los Nomo eran un calco del Oannes sumerio, el hombre pez. Sí, señor.
Pero es que hay mucha más historia vinculada con la Magdalena, que desembarca junto con algunos apóstoles en Saint-Marie-la-Mer, en el sur de Francia. Ahí nos encontramos con los cátaros, ahí nos encontramos con los merovingios, que son descendientes de estos, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que existe un linaje, Pedro, que procede de los hombres pez, que ya nos hablan las tradiciones africanas y las tradiciones sumerias, y acadias, porque los acadios los llamaban los Apcayu, los Apcayus. Hay linajes positivos, esta es la gran noticia, la buena noticia de todo esto, que no todos son clanes de Enlil y de los malos, vamos a decir, de las monarquías europeas que vienen de las épocas faraónicas y babilónicas, que se extienden por toda Europa y crean sus monarquías. Estos seres diabólicos y que vienen con unos programas de rituales de sangre que realizan todo tipo de sacrificios con niños, etc. No. También existen linajes positivos, linajes que quieren dar conocimiento, que quieren ayudarnos a descubrir quiénes somos desde dentro, desde el amor, desde el claro que sí. La armonía, la paz. Claro, por eso, una de las grandes preguntas que sé que muchos de los que ahora nos están viendo se estaban preguntando es, entonces, ¿qué razas alienígenas podemos confiar? Claro. Y os digo, sin duda, yo apostaría por los hombres pez, los Abgal de Sirio. Está claro. Mira, hay un tema que creo que es importante concebirlo. Tú lo estabas diciendo antes. Estamos dando por supuesto que evidentemente existen los extraterrestres. A mí me gustaría proponer a todos nuestros espectadores, a toda la audiencia, la posibilidad de que no existieran los extraterrestres. Es inviable. Es inviable. Es más difícil que no puedan llegar a existir que sí que existan. No. En el vasto universo, fíjate, yo soy un apasionado de la astronomía, te puedo decir que muchas veces saco mi telescopio a mirar al cielo. Veo, sabes que nosotros estamos en nuestra Vía Láctea, que es una galaxia en espiral, que tiene unos 200.000 años luz. Atención, la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Y cada segundo recorre 300.000 kilómetros. Bueno, pues si tiene 200.000 años luz, significa que son 200.000 años a la velocidad de la luz. El centro de la Vía Láctea hasta nosotros tiene 25.700 años luz. Significa que si nosotros lanzamos un rayo láser desde hace 25.000 años, estaría llegando a nosotros ahora o bien al centro, vaya. Es decir, las distancias son astronómicas. Nuestra galaxia, David, tiene unos 350.000 millones de estrellas. Lo repito, entre 200 y 400.000 millones de estrellas. Y aún hay gente que se escandaliza cuando aquí en Rimbel hablamos de cientos de razas alienígenas. Claro, es que hay... Que si los hombres león, que si los hombres lagarto, que si los hombres pez. Pero ¿de qué se escandaliza la gente? Si la vida es un fenómeno global, universal. Es universal. Lo raro sería que solo estuviésemos nosotros. Claro, tú date cuenta que y ahí me voy precisamente ahí. Si nosotros concebimos nuestra galaxia con esas dimensiones, fíjate, nuestra galaxia, que es lo más próximo a nosotros somos parte de un cumulito de galaxias, que se llaman las galaxias cercanas o locales. Pero en el universo hay infinitas galaxias. Sabes de un experimento que se hizo hace muy poquito tiempo en el que un gran telescopio enfoca una zona oscura del universo. Y cuando dejan que la luz entre y entre y entre, se dan cuenta, al revelar la foto, de que aparecen millones de galaxias. ¡Millones! Dentro de cada una de esas galaxias hay millones y millones y miles de millones de estrellas. Claro. ¿Quién puede pensar que estamos solos? ¿Y quién puede pensar que no pueden haber distintísimas, acabo de crear un neologismo, ¿no? Pero razas extraterrestres de sistemas de vidas distintos? Yo tengo una sesión de psicofonías que no sé si alguna vez te lo conté. Fue muy difícil para mí
interpretar, decodificar, porque hablaba de una forma muy lenta, pero me costó bastante. Y ese supuesto ser que comunicaba a través de esa psicofonía decía Serenki. Ajá. Y yo le pregunté si había estado no sé si le dije, las 11 o 12 dimensiones que la ciencia contempla, no recuerdo ahora si eran 11 o 12. Y me sale una voz en mujer y me dice, en todas. Me dice, en todas. Y entonces me sale la voz de este ser que dice Serenki y me empieza a decir que hay formas de vida que el ser humano ni en 1000 años podría comprender. Yo luego vuelvo a preguntar y me dice formas de vida estáticas, larváticas, que no se mueven ni hacen nada. Dice, pero sienten y piensan mucho más de lo que jamás vosotros vais a hacer. Qué bonito, qué bonito. Me dijo eso, dice, hay formas de vida y con unos aspectos y unas variedades y unas expresiones físicas tan diversas y tan extrañas que realmente me dijo que no podríamos nosotros entender ni sus intenciones ni su forma de ver la vida, las cosas. Es que fíjate, yo me quedé de piedra con esta psicofonía. Pero Pedro, una cosa, yo creo que la gente ahora mismo se está preguntando si la humanidad tiene aliados, sí. ¿Por qué no nos ayudan en esta granja humana? Es decir, con estas entidades, estos grises que están realizando experimentos, abducciones, con algunas razas reptil negativas, que no todas son negativas, porque eso también es ridículo, pensar que los reptiles es exclusivamente maligno. No. Pienso que también los hay de buenos, ¿no? Pero la gente se pregunta eso. Entonces yo me gustaría poner un símil muy sencillo. Tú imagínate una colonia de hormigas en su nido y que empiezan a adquirir, llega un momento que empiezan a adquirir un cierto grado de conciencia y empiezan a plantearse si existen seres superiores a ellos. Y cada vez que se produce una tormenta torrencial, se les inunda el nido y la mayoría mueren. Pero claro, en muchas de esas ocasiones puede aparecer un humano que con los dedos extiende la mano y algunas pocas de esas hormigas empiezan a trepar por los dedos de ese humano sin darse cuenta de que están siendo salvadas. Y así una y otra vez. Pero esas hormigas seguirán preguntándose, ¿por qué si existe un ente superior no nos ayuda? Nunca, jamás van a ser conscientes de que ya han sido ayudadas. Es decir, este es el planteamiento que a mí me gustaría. La hormiga está ciega, no percibe. ¿No será que nosotros no hemos desarrollado aún lo que podría ser el sexto sentido, las capacidades innatas del alma, el tercer ojo, etcétera? No podemos percibir a los seres que ya han estado siempre ayudándonos, pero no podemos percibirlos de ninguna manera. Entonces, podríamos hablar... Yo te voy a enseñar una cosa, David. Además la tengo aquí. Ojo que esto no está preparado. Esto es un hormiguero. ¿Lo ves? Yo soy un apasionado de las hormigas. Sabes que lo hemos hablado muchas veces. Sí. En este hormiguero ves un palito que sobresale. Este palito, o sea, yo el hormiguero, si lo veis, lo tengo abierto constantemente. Aquí hay una colonia de hormigas. Y con varias capas, ¿no? Sí, sí. En la parte de abajo, si os dais cuenta, bueno, pues ahí a lo mejor veis algunas hormiguitas y tal. Bueno, aquí hay una colonia que vive hace 4 años. 4 años está viviendo conmigo. Y yo, en cierto momento, abro la tapa, les pongo el palito para que salgan, me perciben. No podemos olvidar que las hormigas son insectos. No ven, son ciegas. Claro, me gusta estudiar el comportamiento de las hormigas, ¿no? Ellas lo detectan todo con sus antenas, ellas imagino que perciben una serie de formas, de colores, les molesta la luz, por eso unas franjas rojas de celofán rojo. Quiero decirte con todo esto que en cierto modo yo cuido de estas hormigas y el hormiguero está abierto, no se van, porque ese es su mundo, ese es su pequeño universo, no salen de allí. Sí, a veces veo yo que está paseando por la mesa alguna hormiguita y ella misma, cuando se ve en peligro, acude de nuevo a su hogar, a su universo. Pues tú eres su Dios, pero eres un Dios bueno, ¿eh? Eso sí. Muchas gracias. Yo soy su Dios. Les pongo comida, les pongo agua. Yo salvé estas hormigas de
bueno, pues había un hormiguero que efectivamente en unas lluvias estaba deshaciéndose por una riada. Y bueno, pues cogí unas cuantas hormigas, las traje aquí. No tienen reina. Y al no tener reina, una colonia está condenada a morir. Y aquí una de las hormigas, esto lo hablaremos en otro momento, asumió el rol de reina. Y se convirtió en reina. Se convirtió en reina, puso huevos y por eso llevo 4 años con esta colonia, ¿no? Wow. Quiero decirte con todo esto, fíjate la reflexión que te hago. Ellas están sujetas a la vida, quieren vivir, han transformado su pequeño mundo, esa cajita, en su tierra, en su mundo habitable. Y yo soy simplemente un ser que observa, no me meto a manipular su forma de vida. Sí es verdad que cuando veo un peligro, atención, y esto te lo subrayo para que lo tengas en cuenta, cuando veo un peligro, como que se les acaba el agua, por ejemplo, necesitan agua, o que la comida ha germinado en la parte de abajo por cierta humedad o algo, sí que se la cambio, sí que le pongo agua, con lo cual yo estoy de alguna forma ofreciendo a estos seres vivos una ayuda que ellas no son conscientes. Mira, yo pienso que el problema aquí radica en que todo esto está fuera de la colectividad humana. Es decir, esto es un proceso en que conforme vamos despertando de forma individual, los seres elevados positivos ya se ponen en contacto con nosotros a muchos niveles. Yo he conocido a lo largo de mi vida muchas personas que habían sido totalmente incrédulas en cuestiones de extraterrestres y en un momento dado les tocó vivir una experiencia en la que tuvieron un despertar de conciencia, se les abrieron resortes internos y empezaron a captar estas cosas, ¿no? Y cuando empezaron porque claro, muchas veces decimos, ¿pero qué es lo que hay que hacer? No, a ver, vivimos en un mundo físico, es decir, la mejor forma de expresar la evolución del alma muchas veces es a través de hechos, a través de los actos que uno realiza con la vida. Y ahí es cuando hay una serie de entidades que dicen, mira, este ha despertado. Yo creo que ahí está la verdad. No es algo colectivo. Ya sabemos que más del 90% de la humanidad está dormida, está dentro de esta granja humana. ¿Qué es lo que utilizan los negativos para seguir sirviéndose de nosotros? La ignorancia. Claro. Pero aquel que sale de la ignorancia, sale de la Matrix. Aquel que despierta a lo que somos verdaderamente, que es luz, nos conectamos con ellos, con los positivos. Ese es el tema. Ese es el momento. Fíjate, yo te ponía antes el ejemplo del hormiguero y te ponía antes un ejemplo de que a veces he visto una hormiga explorando, que posiblemente sea una exploradora, ¿no? Vale, pero esa hormiguita ha salido de la Matrix. Esa hormiguita ha tenido contacto directo conmigo, porque yo la he cogido, el Dios, entre comillas. Sí, no, tú eres su Dios. Además has creado su hábitat. Claro, el Dios la ha cogido, la ha puesto y la ha devuelto a su nido, ¿no? A su mundo. Ella, esa hormiga, ha salido de la Matrix y ha comprendido que había un universo un poco más afuera. Fíjate lo que te voy a decir. Egoístamente, a mí me perjudica, porque yo no quiero yo tengo el hormiguero abierto, no quiero que se salgan, evidentemente. Ellas no se van a salir porque se ven a salvo en su interior. No quiero que conozcan este plano distinto. Fíjate qué ejemplo y cómo nos relaciona todo esto. Con lo cual, yo que quiero ayudar a esta colonia para que sobreviva todo el tiempo del mundo, pues me doy cuenta también de que estoy interfiriendo en su propia evolución. Ahí están las consideraciones dentro de la ufología, ¿no? ¿Por qué no intervienen de una forma definitiva y radical? Ahí estamos. Claro, el problema es que la humanidad se enfrenta a un conflicto importante y es el siguiente. Si nuestros gobernantes, nuestros políticos, nuestros monarcas, nuestros banqueros, los más poderosos del mundo, que son los que controlan absolutamente todo, ya proceden de un linaje de hibridación alienígena, pero ellos se han posicionado del lado de los negativos, ¿qué ocurre? Que por un lado hay ese lado humano que ellos tienen,
que nos representa también a nosotros, lo querramos o no, esta chusma, porque esto es chusma, pero aún así tienen su lado humano y nos representan, con lo cual, hasta que a nivel global no haya un despertar masivo, ellos no pueden interferir, por lo visto. Mientras que los líderes que gobiernan este planeta estén asociados con fuerzas oscuras. El problema, David, tú lo has dicho ahora mismo, es que son humanos. A ver, tú coge al personaje más poderoso que pueda existir en la Tierra, un presidente del gobierno, pues por ejemplo de Estados Unidos, o un papa, cualquier persona. Y ahora, David, quítale la ropa, desnúdale y ponle en medio de la calle. Verás que simplemente es un ser humano, sin su poder, sin sus fuerzas, sin sus tanques, sin sus aviones, sin sus riquezas. Esa persona es igual que tú, igual que todos estos espectadores que nos están viendo ahora, igual que yo. Somos personas, somos seres vivos. Cuando realmente se produzca esa interferencia, lo notaremos, porque esas personas que son especiales y que de algún modo son distintas por naturaleza, se mostrarán y se mostrarán teniendo un contacto con nosotros muy directo. Y ese contacto será especial. Notaremos algo especial. Quizá, si de momento no han interferido, David, quizá es porque no estamos preparados para recibir esa interferencia. No, está claro que realmente tiene que haber unos cambios internos en el individuo. Y creo que tiene que ser individual, un proceso muy individual. Efectivamente. Porque la gente se centra demasiado en eso, ¿no? Se imagina que tiene que ser algo colectivo, algo global, y eso yo lo veo muy, muy lejano, lo veo muy difícil. Realmente la humanidad es un rebaño de ovejas. Somos como una granja humana, ¿no? Exactamente, es una granja humana. Y delante de este problema es difícil que haya una intervención, a no ser, como siempre he dicho, que se rompan las leyes del juego. Claro. Y los Illuminati decidan crear el nuevo orden mundial totalitario, que eso destruiría el plan de evolución de los que están mucho más arriba. Eso ya sería exterminio, un genocidio global que pondría en jaque todo. Y ahí sí creo que podrían intervenir. Tú sabes que yo siempre he pensado una cosa, y es que nosotros descendemos de nuestra propia evolución. Es decir, los seres que en un principio estaban aquí en la Tierra, evidentemente tuvieron una serie de cambios. Bueno, es una posibilidad, es un planteamiento hipotético, ¿no? Y que esos cambios les produjo una evolución. La evolución fue una transmisión, quizá espacio-temporal, quizá en otro periodo de tiempo donde realmente la raza del ser humano, o la especie del ser humano, bueno, pues fue creada, ¿no? Quizá a su imagen y semejanza, quién sabe, o quizá modificaron ciertos patrones que a lo mejor a ellos no les parecían correctos, pero que a lo mejor estaban ahí. Es una hipótesis, evidentemente, simplemente nos dejamos llevar un poco por la idea que uno tiene, ¿no? Pero que esto querría decir que nosotros, a pesar de ser seres humanos, como yo decía antes, tengamos también esa semilla dentro. Y esa semilla, quizá a lo mejor debe de esperar esas lluvias para poder germinar, y quizás esas lluvias estén por llegar, y es muy probable que esas lluvias sean beneficiosas, y es por eso por lo que vuelvo quizá un poco al planteamiento del programa, donde realmente estamos analizando qué es lo que nos trae de bueno la posible ayuda externa, de que si realmente están ahí y qué esperan, a qué esperan estos seres para actuar, ¿no? Y precisamente quizá esa comprensión que tenemos nosotros cerrada, enclaustrada, no haya todavía despertado. A lo mejor es un poco pronto, David, no lo sé.